Buenas tardes al público que nos acompaña. Antes de iniciar, quisiera agradecer a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta 62ª legislatura su asistencia a esta conferencia magistral sobre la inteligencia artificial aplicada al derecho penal. Luego entonces, para dar continuidad a esta dinámica, pido por favor demos la bienvenida a nuestra querida diputada Miriam Silva Mata, vicepresidenta de la mesa directiva en este honorable Congreso del Estado de México. Un aplauso, por favor. Del mismo modo, agradecemos la presencia del maestro en Derecho con especialidad en Justicia Penal, Alfredo Calderón Martínez. También damos la bienvenida al doctor César Bulmaro Díaz Morán, representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Un aplauso, por favor. En esa dinámica también agradecemos la presencia de Rafael Santa Cruz Lima, representante del encargado de la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Un aplauso, por favor. Sin mayor pronunciamiento y reiterando el agradecimiento respecto de la presencia de todas y todos a esta conferencia magistral, cedo el uso de la voz a la diputada Miriam Silva Mata para que nos regale un mensaje de bienvenida. Un aplauso, por favor. Hola, bienvenidos a esta casa de los mexiquenses. Saludos a todas y a todos y a los medios de comunicación que hoy nos están siguiendo. Y le damos la bienvenida al maestro Alfredo Calderón, que déjenme decirles que tengo el honor de haber estudiado con él en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, hace algunos ayeres nos conocemos. Sé que es una persona que siempre va a la vanguardia, siempre trata de abrir brecha en el tema de justicia. Y hoy un tema tan importante y tan de moda como es la inteligencia artificial, que es cierto, ¿no? Hay veces que cuando hablamos de los temas novedosos nos da miedo saber qué es lo que nos depara. Sin embargo, el derecho, con lo poco que hemos estudiado, sabemos que siempre va cambiando, que la realidad allá afuera supera las normas jurídicas, que el sistema judicial, con esta nueva cara que hoy sí tenemos que hacer frente a todas las situaciones que van sucediendo día a día, que las fiscalías, que es como el primer preámbulo en materia penal, tienen muchísimo rezago y que finalmente allá afuera lo que reclaman es tener una justicia pronta y expedita. Sin embargo, los que hemos trabajado al interior sabemos que eso a veces no es culpa de los operadores judiciales ni de las fiscalías, sino derivado de tanto rezago que hay, de tantas problemáticas que suceden, y eso también nos deja ver un tema como es qué está pasando con la sociedad. Y el tema de la inteligencia artificial, pues todos yo creo que aquí hemos hecho al menos una imagen con inteligencia artificial, o todos al menos hemos tenido contacto con la inteligencia artificial, y muchos se preguntarán, ¿para qué funciona? ¿Simplemente para hacer imágenes, para hacer memes? ¿O qué más nos puede ayudar esta nueva tecnología? Y aquí, mi querido maestro Alfredo, creo que es de los pioneros en desarrollar este tipo de algoritmos en México. En muchos países ya se utiliza esta tecnología para la teoría del caso, desde las universidades, pero también en el sistema judicial. Y pareciera ser
que no es un tema de sustitución del ser humano. Es una alternativa más, de una herramienta más que nos puede llegar a solucionar los temas de manera más objetiva, más transparente y más ágiles. Y sin mayor preámbulo, yo creo que aquí todos venimos a escucharte, ¿no? A que nos cuentes un poco de todo lo que has desarrollado, y es un honor tenerte en esta Casa de la Justicia del Pueblo Mexiquense. Gracias. Muchas gracias, diputada. Me gustaría compartirles una breve semblanza sobre nuestro ponente. El maestro Alfredo Calderón Martínez es un destacado abogado y académico con una trayectoria sobresaliente en el ámbito jurídico. Es doctor honoris causa, maestro en Derecho por la London School of Economics y licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Ha complementado su formación con estudios en liderazgo, derecho digital y robótica. En su experiencia profesional ha trabajado como abogado postulante, asesor parlamentario y en diversas posiciones en el sector público, incluyendo Infonacot y la Cámara de Diputados. Actualmente dirige el Bufet Calderón y Orozco y el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, promoviendo el Estado de Derecho, los derechos humanos y la inteligencia artificial en la justicia penal. En el ámbito académico ha impartido conferencias internacionales, ha capacitado operadores del sistema penal en 24 estados de nuestro país y es autor de obras jurídicas diversas, destacando su libro sobre la inteligencia artificial en la justicia penal. Es creador del algoritmo Victoria IA, especializado en materia penal. Ha recibido múltiples reconocimientos como la distinción Paul Harris Fellow, la Presea Nacional como abogado litigante y fue propuesto al Premio Nacional de la Juventud. Su trabajo académico contribuyó al desarrollo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, ha sido becario Chevening y embajador de buena voluntad en Rotary International. Demos un fuerte aplauso y la calurosa bienvenida a nuestro ponente, el maestro Alfredo Calderón Martínez. Pues buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente agradecer a mi amiga Miriam, que desde que la conozco siempre está inquieta por los temas sociales y recuerdo algunas pláticas que tuvimos al respecto. También me da mucho gusto que esta tarde se encuentre el licenciado juez Bulmaro, un gusto tenerlo aquí y sobre todo representando al Poder Judicial del Estado de México en este tema tan importante, y sin dejar de mencionar también a las autoridades de la Universidad del Estado de México y a sus alumnos, porque esta tarde les prometo que no volverán a ser las mismas personas. Entonces, antes de iniciar, les pido que se tomen una fotografía, porque terminando no van a volver a ser los mismos. En el templo de Apolo hay una inscripción que dice: conócete a ti mismo. La inteligencia artificial es el oráculo de Delfos de este siglo. Pero a diferencia de aquella época, las predicciones estaban sustentadas bajo una visión de la divinidad. Pero la inteligencia artificial, más que tener un enfoque divino, hace predicciones jurídicas y entre otras cosas, pero centrándome en el tema del derecho, hace predicciones jurídicas, pero con base en patrones, compañeros. Entonces, la alusión es muy importante porque el ser humano siempre ha buscado consejeros para tomar las mejores decisiones. Y qué mejor tener a la tecnología del lado de la justicia para que un juez, un fiscal, un defensor y un asesor jurídico puedan tomar las mejores decisiones al momento de emitir una resolución. Y para esto me gustaría que Victoria IA los saludara, que ustedes observen que ya en estos tiempos podemos tener una conversación inmediata con la inteligencia artificial, ¿sí? Hasta en temas legales. Ustedes pueden ir en sus vehículos,
e ir hablando con Victoria acerca de algunas dudas técnicas que ustedes llegarán a tener. Esta es la interfaz de Victoria IA y ahorita la vamos a observar. Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, estoy a tus órdenes. Si tienes alguna duda sobre el sistema penal acusatorio en México, algún tema jurídico en particular o necesitas orientación, con gusto te ayudo. Recuerda que para defensa penal o asesoría jurídica… Bueno, esa es la primera interacción del saludo, pero permítanme un segundito. Victoria, ¿podrías saludar a los asistentes a esta conferencia Inteligencia Artificial en el Derecho Penal? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia sobre inteligencia artificial en el derecho penal. Es un gusto darles la bienvenida y espero que disfruten mucho de este espacio y que les sea muy enriquecedor. ¿Les podrías explicar cómo es que pueden utilizar tu algoritmo en el derecho penal para consolidar el derecho humano de acceso a la justicia? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, lo que pueden hacer con un algoritmo como yo en el ámbito del derecho penal es utilizarlo como una herramienta para facilitar el acceso a la justicia. Por ejemplo, pueden usarlo para entender mejor procedimientos, aclarar dudas sobre los derechos de las personas en el proceso penal o incluso para organizar información de manera más clara y accesible. De esta manera se consolidan los derechos humanos porque se hace más fácil para todos entender y ejercer sus derechos y se contribuye a que el acceso a la justicia sea más equitativo. Recuerda que para defensa penal o asesoría jurídica personalizada puedes contactar a mi creador al… Bueno, ese es un comercial. Sí. Bueno, como pueden apreciar, quise iniciar con esto porque hace 2 años que pues, comencé a pensar en la posibilidad de que la IA ayudara al abogado. Pues no teníamos el poder computacional para crear un algoritmo que pudiera ser impulsado con una IA. Entonces, en aquellos años, digo, hace poquito, ¿verdad? Porque fue agosto de 2023, edité un libro al que titulé Inteligencia Artificial, Algoritmos en la Justicia Penal. Planteo varias circunstancias como la posibilidad de poder tener un juez, un defensor, un ministerio público, un perito, un mediador, impulsado con inteligencia artificial. Esta idea la presenté en el mes de noviembre en un acto protocolario en la Cámara de Diputados Federal, cuando se celebraba 200 años de relaciones diplomáticas entre México y la Gran Bretaña. Ahí fue donde públicamente hice alusión a que estaba trabajando para crear un abogado robot, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba todavía realizando una investigación. Pero entonces, ¿podemos poner las diapositivas, por favor? Pero entonces, cuando todos nosotros escuchamos inteligencia artificial, se nos viene a la mente el crear, como nos comentaba la diputada Miriam, una imagen o tal vez un resumen o bien buscar información en la web. Pero eso es solo una pequeña probada de lo que puede ser esta gran tecnología. Siguiente, por favor. De entrada al grano, compañeros. ¿Para qué nos puede ayudar esta tecnología Victoria IA en el ámbito legal, en el ámbito del derecho penal y en otros ámbitos del derecho? Nos ayuda a hacer predicciones. La IA les puede decir a ustedes el porcentaje con el que pueden ganar o perder un caso, antes de ir a una audiencia. Ustedes le pueden dar a Victoria IA todos los parámetros de su caso, las pruebas existentes o datos de prueba existentes. Le pueden también hacer alusión a las tesis o jurisprudencia que aplica a su caso en particular y preguntarle a Victoria IA el porcentaje de perder o ganar un caso. En la predicción tenemos algo que se llama análisis prescriptivo.
Si ustedes le piden a la IA hacer un análisis prescriptivo, Victoria IA les va a decir el porcentaje que tienen para ganar o perder y qué es lo que necesitan para ganar. Entonces, lo mismo para un juez, un magistrado, un ministro. Un juez puede establecerle o darle a la IA los parámetros de un caso en particular y pedirle a la IA una predicción, ¿sí? Sé que este tema de la predicción o el uso de la IA a veces suena un poco paradigmática, pero en sentido negativo. He escuchado algunas opiniones que dicen, no, es que usar la inteligencia artificial es hacer trampa. Usar la inteligencia artificial es hacer que el abogado ya no aplique sus habilidades. Y aquí les quiero dar una primera idea. Cuando ustedes piensen en inteligencia artificial, deben de pensar que es una herramienta para potenciar su mente, para potenciar sus habilidades. Y ahí entra lo que se denomina el transhumanismo digital. Ese transhumanismo digital tiene como finalidad ampliar las capacidades biológicas del ser humano. ¿Cómo ampliamos nuestras capacidades con la IA en la justicia? Bueno, podemos realizar el procesamiento de información de forma más rápida. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí paramos. Entonces, quienes aún no utilicen la inteligencia artificial para la práctica legal, están en el mundo análogo, no están en el digital. Hoy en día requerimos abogados que sean digitales, jueces que utilicen la IA, defensores que también la utilicen, fiscalía que también introduzcan esta gran tecnología, universidades que enseñen a sus alumnos cómo utilizar esta gran herramienta para el aprendizaje del derecho y su aplicación. Siguiente. Ahora bien, cuando pensamos en la inteligencia artificial, también a veces nos perdemos en tratar de desentrañar su significado. La IA la vamos a definir de forma muy pragmática, con estos conceptos. Cuando ustedes piensen en inteligencia artificial, lo inmediatamente que van a tener en su mente es el aprendizaje automático o el llamado machine learning. Cuando piensen en machine learning, tienen que pensar en patrones, y cuando piensen en patrones, tienen que pensar en predicciones, compañeros, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial trata de emular el razonamiento del ser humano, pero a través de esta estructura. Esta es la estructura de la inteligencia artificial en pocas palabras. La inteligencia artificial aprende a través de el llamado machine learning o aprendizaje automático. El aprendizaje automático, ¿qué hace? Detecta patrones en un caso en particular y en virtud de esos patrones nos va a generar una predicción. Entonces, si tenemos en un caso en particular una información de un teléfono celular que fue información que fue extraída sin orden judicial y la IA detecta esos patrones, entonces les va a dar una respuesta de que en el caso concreto hay una prueba ilícita, compañeros, ¿sí? Entonces, con esto podemos ahorrar muchísimo tiempo en el análisis de los documentos de un caso en específico. Siguiente, por favor. Otro punto interesante para que ustedes comprendan en qué consiste la inteligencia artificial en la práctica legal. Tenemos que tener claro la respuesta a esta pregunta. ¿La inteligencia artificial piensa o calcula? La idea que yo me he encontrado es que las personas tienen esa creencia de que la IA piensa, pero la inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no puede pensar, compañeros. La inteligencia artificial lo que hace son cálculos a través de patrones que ya en breve les expliqué hace un momento, ¿sí? Entonces, la IA lo que va a hacer es calcular, es como sumar 2 más 2 igual a 4, identifica patrones. Entonces, si en un caso en específico, ya sea en audiencia inicial o en la audiencia de juicio, no tenemos información razonable en un caso concreto,
La IA va a detectar que no se cumple con el patrón de razonabilidad. Y en virtud de esos cálculos que realice con tesis, con jurisprudencias, con legislación, nos va a dar una predicción y nos va a decir, tu caso lo vas a perder, porque tienes tres pruebas que no cumplen con los parámetros de la razonabilidad, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar, esta herramienta nos puede ahorrar, nos puede permitir reducir el error humano en la toma de decisiones en casos penales. Seamos defensores, fiscales, asesores jurídicos o jueces. Y para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, pueden practicar audiencias con Victoria IA. A Victoria le pueden decir, hoy voy a tener una audiencia o voy a tener una simulación de una audiencia. Le dan ustedes los patrones y pueden interactuar con ella, así como la escucharon. Nada más que en esa práctica ella va a ser un juez. Tal vez usted es un defensor o un ministerio público. O sea, a través de la IA ustedes como estudiantes pueden incrementar sus habilidades legales antes de entrar ya a la práctica legal de forma ya material, ¿sí? Bueno, otro ejemplo importante, ¿por qué es que debemos de utilizar esta tecnología en la justicia? Hay dos ejemplos que son paradigmas para el desarrollo de la IA, que es un sistema que se le llama Deep Blue. Deep Blue es un sistema que desarrolló IBM y que le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez, a Kasparov. Quienes sepan jugar ajedrez sabrán que en el ajedrez tenemos reglas para mover los peones, los caballos, la reina, las torres. ¿Qué sucedería si un jugador mueve de forma errónea un caballo o una torre y queda grabado el juego? Ese juego se va a nulificar porque no se cumplieron con las reglas, compañeros, ¿sí? Es lo mismo en el derecho procesal. Si no se cumplió con el debido proceso, ¿qué va a suceder? Se va a nulificar ese proceso, ¿sí? Y una inteligencia artificial puede aprender ya por sí misma las reglas del proceso e identificar dónde hay una violación al debido proceso. Eso nos puede ayudar muchísimo, ¿sí?, a la resolución de los asuntos. Si hoy nos tardamos, bueno, en mi experiencia, un juicio de amparo me lo están resolviendo en un año. Bueno, usando esta tecnología, yo creo que ese amparo lo podrían resolver máximo en un mes, compañeros. La IA les da la respuesta. Estos cálculos de los que les estoy hablando son inmediatos, son en segundos, no son en horas. Entonces podemos ahorrar mucho tiempo para poder analizar un caso en particular. Y esto no quiere decir que nuestro raciocinio se lo pasemos a la tecnología. Lo que quiere decir es que si ya existe una herramienta tecnológica que nos pueda ayudar a obtener los patrones de un caso en particular para poder después yo tomar una decisión, creo que es importante usarlo, si ya existe. Siguiente. Perdón. El caso, atrás por favor, el otro caso emblemático, el caso de Kasparov fue en el año de 1997. El caso de AlphaGo fue en el año 2012. ¿Por qué es paradigmático esto en cuestiones de reflexión de funcionamiento de inteligencia artificial? Porque cuando hablamos del caso de Deep Blue es una inteligencia artificial que se llama simbólica, que trabaja a través de reglas. Es decir, la única forma en que pueda trabajar Deep Blue es que se le tiene que cargar las reglas, se tiene que programar antes para que pueda andar, para que pueda jugar. En el caso de AlphaGo ya trabaja, es una inteligencia artificial de aprendizaje automático. A esta IA le dieron las reglas, comenzó a jugar entre sí misma y comenzó a aprender, compañeros. Entonces, imagínense ustedes tener un sistema como AlphaGo, darle la personalidad de un juez, de un fiscal, de un defensor, que ese algoritmo pueda ir a juicio contra sí mismo y poder mejorarse para tomar mejores decisiones. Y en el caso de AlphaGo,
le ganó al campeón mundial de Go. Y ese juego, nuevamente, también tiene reglas para su proceso. Ahora bien, no es una idea que sea abstracta, no es una idea que sea que vayamos a implementar en 30, 40 años, es una idea del presente. ¿Sí? En materia internacional ya tenemos ejemplos de normatividad que nos puede llevar a generar política pública para su implementación. Por eso, en verdad, agradezco muchísimo a la diputada Miriam que me haya permitido estar aquí hoy con ustedes en esta casa legislativa, porque en verdad sería maravilloso que ustedes pudieran, aquí en el Estado de México, iniciar el debate de este tema para comenzar a emitir legislación que le permitiera tanto al Poder Judicial como a las fiscalías, como a las defensorías, utilizar este sistema en específico. Ahorita les voy a platicar del caso de China y el caso de Inglaterra. En materia internacional tenemos esta convención marco del Consejo de Europa para la inteligencia artificial y los derechos humanos. En ella ya se plantea, la siguiente por favor, la posibilidad de que tanto el sector público como el privado puedan hacer uso de esta tecnología. Y esta normatividad, al mencionar sector público, pues ahí entran todos los miembros del Poder Judicial, todos los miembros del Poder Ejecutivo, todos los miembros del Poder Legislativo. Pero ¿qué nos hace falta? Tener legislación que permita implementar el uso de esta normatividad. Porque ¿cuál es el oro de la inteligencia artificial o la sustancia matriz de la inteligencia artificial? Los datos, compañeros. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Todo lo que ustedes suban a una inteligencia artificial, independientemente que tengan ciberseguridad y que la información se vaya a los servidores, sobre todo de las empresas norteamericanas, consideren cada pieza de información que suben como pública. Por eso es importante tener mucho cuidado qué le subimos al sistema. No podemos subir datos sensibles de un caso en particular. No podemos tampoco subir documentos públicos, ¿verdad? Con logos públicos, con firmas, porque son datos protegidos. Entonces, ese es el punto sensible de esta tecnología y por ello es importante generar legislación que permita utilizar la tecnología para dar un mejor acceso a la justicia, pero siempre protegiendo los derechos humanos de las personas. Ahora bien, hay otro punto importante que establece esta convención marco, que cualquier legislación que se genere en el mundo para regular esta tecnología debe de tener mucho cuidado de no menoscabar los derechos humanos de las personas y la autonomía y la eficiencia de las instituciones democráticas. Esto es muy importante. Entonces, esta tecnología funciona con base en algoritmos. Entonces, es importante evitar que esos algoritmos lleven sesgos, que estén viciados, porque pueden violentar derechos humanos. ¿Qué requerimos ya en nuestro país? Comisiones especializadas en inteligencia artificial. Y si algunos piensan que la inteligencia artificial va a suplir al abogado, tal vez nos supla en ciertos rubros. Tarde o temprano va a pasar. Pero ¿qué sucede? Se van a abrir otros rubros diferentes. Ya estamos requiriendo o vamos a requerir abogados que tengan conocimientos en inteligencia artificial. Vamos a requerir abogados que sepan sobre ciencia de datos. ¿Para qué? Pues para poder sistematizar nuestra justicia con esta tecnología. ¿Otra más? Muy bien, aquí les dejo en estas láminas algunos países que son miembros de esta convención marco. Entre ellos encontramos a Inglaterra, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea. Siguiente. Tenemos a Islandia, Noruega, San Marino. México aún no es parte de este instrumento internacional. Siguiente. Ahora bien, también hay una problemática en relación a la ética del uso de esta tecnología. Pero observen ustedes cómo ya existe una normatividad relacionada con la ética en Europa que data del año 2018,
estamos en el año 2025 y no tenemos una sola pieza de regulación para que esta tecnología pueda ser utilizada por los servidores públicos, sobre todo por quienes integran las fiscalías, el Poder Judicial o las defensorías públicas. Siguiente. En este Código de Ética Europeo hay un principio que es muy importante. Siguiente. Este principio de bajo control del usuario es muy importante al día de hoy, digo al día de hoy, porque si en el Poder Judicial se utiliza esta tecnología o si las fiscalías o la defensoría utiliza la IA, es importante que la toma de decisiones esté bajo el control del ser humano. Es decir, eliminar lo que hoy conocemos como la fe ciega en la inteligencia artificial. Porque me he encontrado con personas que cuando la IA arroja cierta información, se da como sentada, se da como creíble, como bien estructurada. Y la IA, compañeros y compañeras, también se equivoca, no es infalible, comete errores. Le llamamos alucinaciones. Pero en este mes de septiembre de 2025, todos nosotros somos muy afortunados porque Victoria IA está impulsada con el ChatGPT 5 de OpenAI. Y ese ChatGPT 5 acaba de salir la segunda semana del mes de agosto pasado. Es un sistema que es más preciso, que en su interacción con el ser humano, como ustedes ya lo apreciaron, ¿sí?, lo hace de forma natural, como si estuviéramos conversando con una persona. Entonces, esa parte es muy importante. Siempre que ustedes utilicen la inteligencia artificial, si ya la usan, siempre verifiquen cada pieza de información que les arroje, porque no es perfecto el sistema. Otra más. Y aquí viene la parte interesante. Ya vimos el tema normativo, pero ahora vamos a la realidad. Y en la realidad ya tenemos una guía de inteligencia artificial para jueces y magistrados de Inglaterra y Gales. Esta es la última versión de esta guía, porque esta guía data de entre 2022 y 2023, compañeros. ¿Sí? Es una guía que prácticamente ya internamente les está permitiendo a los jueces y a los magistrados el uso de la inteligencia artificial para la elaboración de sus sentencias. Y pasa, esta normatividad tiene algo peculiar, que si el juez o magistrado la utiliza y sus colaboradores, ese juzgador tiene la obligación de explicarle a sus colaboradores cómo es que deben usar esa tecnología y cómo no la deben usar. Pero ya se les permite normativamente hablando. Entonces, Inglaterra es un gran país, siempre pionero en muchos rubros. Cuando yo estudié la maestría allá con ellos, la verdad es que lo que me dejó esa cultura fue el pragmatismo, ¿no? 50% teoría, 50% práctica, ¿no? Llevar las ideas al mundo fáctico, no dejarlas nada más en el mundo académico. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, cómo es que ya este gran país pues ya tiene una pieza de legislación interna en el Poder Judicial que permite a sus funcionarios su aplicación. Siguiente. Una atrás. Aquí, ahí también. Me faltó comentarles una cosa más. Esta guía le da opción al juez de decir o no que usó la inteligencia artificial. ¿Cuál es la reflexión que tienen ellos? Ustedes cuando calculan una deuda y usaron una calculadora, ¿tendrán que decir que usaron una calculadora? No, ¿verdad? Bueno, la IA es lo mismo. Recuerden que les dije, la IA es Machine Learning, patrones y predicción, ¿correcto? Lo que me va a dar a mí como abogado la inteligencia artificial son patrones. Patrones que yo voy a tomar, que yo voy a sumar
para emitir mi propia resolución. Pero bueno, eso es lo que pasa en Inglaterra. Siguiente. Ahora tenemos el caso pragmático de China. China tiene el llamado sistema 206 de inteligencia artificial que aplican los tribunales penales de Shanghái. ¿Cómo funciona? Ya iniciada una audiencia de juicio, se echa a andar el sistema. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a grabar todo lo que dice la fiscalía, todo lo que dice la defensa, ¿sí? Y va a detectar patrones en tiempo real, ¿sí? Y va a analizar también todas las pruebas que se presenten, no para tomar una decisión, sino para extraer patrones. Patrones que le va a entregar en ese momento ¿a quién? Al tribunal. Y el tribunal, a través de esos patrones, va a tomar una determinación. Este sistema también le va a ayudar antes de juicio al fiscal y al defensor para consolidar o mejorar su caso en particular o su teoría del caso. ¿Sí? Entonces estamos hablando que ya a nivel mundial tenemos el caso de China, que ya está implementando en sus sistemas de audiencias el uso de esta tecnología para la extracción de los patrones. Y me dirán ustedes, oiga maestro, pero es que es lo que hace un juez de enjuiciamiento. Escucha las partes, verifica qué pruebas son razonables, cuáles no lo son, si hay hechos probados, si hay duda o no razonable, y emito mi determinación. El tema es que la IA lo hace más rápido, compañeros. Esa es la gran ventaja, que la inteligencia artificial puede procesar los datos de un juicio en segundos, lo que nos ayudaría a tomar mejores decisiones en cada caso en particular. Siguiente. Bueno, vamos ahora a nuestro país. En nuestro país escuché al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides, mencionar que iban a usar la inteligencia artificial para la elaboración de las sentencias. No tengo mayor información del proyecto, pero bueno, creo que es un inicio que un miembro del máximo tribunal haga ya alusión a que se puede utilizar esta tecnología en la elaboración de las sentencias. ¿Sí? Y recientemente tenemos 2 tesis en México que ya nos da pie para el uso de la inteligencia artificial. O sea, ven ustedes cómo no podemos ser ajenos al uso de esta tecnología. Ahí tenemos el registro digital, es una tesis del 22 de agosto de este año, y nos dice ahí, inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales constituye una herramienta válida para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo, en las suspensiones. ¿Sí? Por aquí la pregunta es, ¿en nuestro país tendremos que obligar a un juez a que diga que usó inteligencia artificial? ¿Sí o no? Y se los dejo para que ustedes lo reflexionen. Siguiente, por favor. Esta tesis nos da estas ideas. Dice, es importante utilizar la IA para temas de transparencia, de trazabilidad y reducir los errores humanos. Son ya ideas que son parte de nuestro derecho interno y son pues, los primeros pincelazos para que esto se vaya ampliando cada vez más. Siguiente. Esta es otra tesis. Esta tesis, igual del 22 de agosto, ya nos habla de ciertos parámetros que deben de observar los juzgadores para el uso de esta tecnología. ¿Sí? Ahí nos habla de una proporcionalidad, protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, supervisión y decisiones humanas. Es decir, esta tesis sí dice que si un juez usa la IA para emitir alguna determinación, debe decir que la usó. ¿Y cómo es que la usó? Es decir, tendrá que explicar todo el procedimiento. Ahí es donde tenemos que reflexionar, compañeros. Si debemos o no obligar a un juez o a un fiscal o a un defensor a decir que usó inteligencia artificial. Porque al final del día, ¿qué es lo que importa? El acceso a la justicia, ¿no? Y si nosotros
somos quienes hacemos la reflexión cognitiva para aplicar el derecho y únicamente utilizamos la IA para obtener ciertos patrones, tenemos que preguntarnos, ¿debemos imponerle ahora una carga más al operador para que explique cómo usó la inteligencia artificial? Creo que es como decirle a cada uno de ustedes que debe de explicar cómo la calculadora nos dio 2 más 2, 4. Pero son temas que debemos debatir para decidir si estaríamos de acuerdo con lo que ya está estableciendo esta tesis en lo particular, ¿sí? Y bueno, pues ha llegado el momento de la parte divertida de esta charla. Este fue el primer prototipo, el ChatGPT, es el abogado penalista Sisa. Lo saqué en el año 2024, febrero 2024. Digo, obviamente tiene un bisoñé por la influencia que tiene en mí la cultura británica. Y quien quiera un abogado varón puede buscar en Google abogado penalista Sisa y ahí lo va a encontrar. Quien quiera a una mujer abogado también la va a encontrar. Siguiente. Otra más. Sígale hasta llegar a Victoria IA. Ahí está. Victoria IA nace en abril del 2024. Victoria IA es la primera abogada penalista robot en nuestro país. E independientemente que es penalista, también les puede auxiliar en otras ramas del derecho. Pero Victoria IA, al ser especializada en derecho penal, nos puede ayudar a predecir el éxito o el fracaso de nuestra teoría del caso, nos puede ayudar a realizar o a perfeccionar conceptos de violación, nos puede ayudar a la elaboración de una sentencia, nos puede ayudar al perfeccionamiento de nuestra estrategia de defensa o de acusación, nos puede ayudar también a realizar un interrogatorio, preguntas de interrogatorio o contrainterrogatorio, nos puede ayudar también a la verificación de los peritajes que se emitan en psicología, en contabilidad, siempre y cuando le demos los parámetros. Entonces, Victoria IA se ha convertido en una herramienta de predicción y de verificación, compañeros. Creo que al día de hoy, en este mes 2025, ustedes se tienen que ir con estas dos ideas. La IA para la práctica legal es una herramienta de verificación y de predicción para nuestros asuntos. Entonces, si de acuerdo a la IA y los parámetros que ya le dimos, nos dice que tenemos el 40% de éxito y el 60% de fracaso, le podemos decir cómo podemos perfeccionar, siempre y cuando se pueda perfeccionar, ¿verdad? Pero porque en ocasiones no se podrá perfeccionar, ¿sí? Entonces ahí ya el ser humano, el funcionario, el fiscal, el defensor, el asesor jurídico, pues tendrá que tomar una determinación específica, pero ya tiene una herramienta. Vuelvo a poner el ejemplo de la calculadora. Si ustedes hacen una operación aritmética en la mente y les da un resultado, la pueden verificar ahora con una calculadora, ¿cierto? Si ustedes tienen duda, por ejemplo, en la penalidad de un caso en específico, le pueden preguntar a Victoria IA cuál es la penalidad más justa, de acuerdo al grado, a la gravedad de la conducta típica y antijurídica y al grado de reprochabilidad, de acuerdo con los parámetros del caso en particular. ¿Qué va a hacer la IA? Les va a predecir qué pena sería más justa, de acuerdo a las pruebas y a los detalles del caso en particular. Entonces, vean ustedes que el apoyo es fuera de toda visión que podríamos tener de esta tecnología, ¿sí? Y si ya está disponible y se usa ya en otras partes del mundo, es importante no tenerle miedo, quitarnos la idea de que su uso es fraudulento o que le estamos dando nuestro raciocinio a la inteligencia artificial. He de decir que los abogados que no tienen esa visión de potenciar su mente, se pueden causar un gran daño, porque los abogados
sí le van a estar dando su raciocinio a la inteligencia artificial. La IA es para mejorarnos, el trabajo legal que ya sabemos hacer. Si ustedes consultan, por ejemplo, una inteligencia artificial de salud y le piden un tratamiento contra el cáncer, somos abogados, no médicos, ¿cierto? Entonces, no podemos saber si esa información es cierta o falsa. Pero como todos nosotros somos peritos en derecho, al momento de usar esta tecnología, ustedes pueden determinar qué sí y qué no tomar de los resultados que nos dé la inteligencia artificial. Muy bien. Ahora quiero mostrarles físicamente, pues, cómo funciona. Aquí les traje unos prompts. Mire, vámonos al prompt de la predicción. Aquí les diseñé uno. Bueno, primero decirles que para preguntarle a la inteligencia artificial necesitamos saber las estructuras, ¿sí? Victoria IA puede funcionar como juez, como ministro, como magistrado, como perito, como fiscal, como defensor, como facilitador o como un consultor jurídico, siempre y cuando ustedes le den esa instrucción. Cuando ustedes meten una instrucción, a esas instrucciones les llamamos prompts. Y ese prompt es una fórmula. Entre más precisa sea esa fórmula, mejor es la calidad de la información que les va a proporcionar. Si su instrucción es muy genérica, obviamente el resultado va a ser genérico también. Entonces, aquí tenemos una estructura de cómo podemos estructurar un prompt. Hay que establecer el rol, hay que mencionar cuál es la tarea, hay que decirle cuál es el contexto y los detalles adicionales. Los prompts que ustedes ven de 2 líneas, no, esos son deficientes. Los prompts son largos, siempre y cuando ustedes quieran procesar una información en particular. Por ejemplo, aquí tenemos el prompt de la predicción. Aquí está, mire. Predicción, éxito o fracaso de un caso. En este ejemplo, le estoy diciendo que actúe como un abogado penalista, ¿sí? No le estoy diciendo que actúe como fiscal, como defensor o como juez, porque lo que quiero es que me dé una visión general de cómo está el asunto. Dice aquí, actúa como un abogado penalista experto en el sistema acusatorio mexicano. Analiza exhaustivamente el contenido del archivo adjunto correspondiente a una carpeta de investigación o documento procesal penal y realiza una predicción cuantificada en porcentaje sobre la probabilidad de que el caso derive en un auto de vinculación a proceso o en una no vinculación. Evalúa si existen elementos suficientes para acreditar los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado. Dice, además proporciona recomendaciones estratégicas, procesales y probatorias para robustecer la teoría del caso, ya sea de la defensa o del Ministerio Público. Entrega el análisis en formato de tabla comparativa que contenga criterios de evaluación, análisis jurídico del caso, probabilidad estimada y sugerencias concretas para fortalecer la posición jurídica. Entonces, como pueden apreciar, este prompt es un prompt bien elaborado, compañeros. Entonces, si ustedes quieren sacar gran provecho de la IA, requieren del diseño de un prompt para esa finalidad. ¿Y qué creen? La IA también nos ayuda a mejorar nuestros prompts. Es decir, este prompt lo pueden ustedes diseñar si empiezan de cero en 10 minutos. Sin el uso de la IA, ¿cuánto nos tardaríamos? 1 hora, tal vez 2 horas en estar poniendo, quitando.
Pero observen ustedes cómo ya funciona, cómo es que funciona en el mundo real. Miren, ya no sé qué le moví, quiero ir a la parte de la interfaz de Victoria. Bueno, mientras que nos conectan, ahorita lo que voy a hacer es poner el prompt en Victoria IA y voy a subir un archivo que contiene una carpeta de investigación. Obviamente es una carpeta de investigación ficticia en formatos y demás, porque es un caso real. Es un caso real que yo llevé en mi despacho. ¿Ya? Ahora, a ver, entonces ahora, aquí es importante, siempre que usen la Victoria IA, les tiene que aparecer así en su pantalla de la interfaz. Entonces, aquí en el signo de más, le vamos a dar un clic a añadir archivos. Nos vamos a ir a la computadora. Y aquí está, este que dice equipo 1, contiene la carpeta de investigación. Pegar aquí. Le podemos pegar, ya le pegamos el prompt. Y en este momento va a analizar una carpeta de investigación que contiene aproximadamente 90 páginas. Está leyendo el documento. Y ChatGPT 5 contiene varios tipos de análisis. Hay uno automático, hay uno profundo. Todo depende del nivel de análisis que ustedes tengan o quieran en cada caso en particular. Entonces, así como hicimos con este prompt, ustedes pueden diseñar para un caso en particular la información que tiene la defensa, la información que tiene la fiscalía y les va a arrojar el análisis. Aquí ya nos está arrojando lo que encontró. Y aquí viene la tabla comparativa, miren. Recuerden que le di dos parámetros, existencia del hecho y la probabilidad de participación, ¿correcto? Entonces nos está diciendo que tenemos una probabilidad de vinculación al proceso del 55% y una de no vinculación del 45%. Y nos está dando aquí las sugerencias. Para el MP, dice obtener vía judicial estados de cuenta, contratos de apertura, fichas de depósito, ¿sí? En relación a la participación, nos está diciendo que el 40% para la vinculación y el 60% para la no vinculación. Entonces, observemos en cuánto tiempo analizó el archivo. Segundos, compañeros, segundos. Entonces, aquí lo que necesitamos al día de hoy, todos los operadores, es saber utilizar la inteligencia artificial, saber generar los prompts. Y vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Y las personas en nuestro país van a tener un acceso a la justicia más rápida. Es más, cualquier persona, incluso ustedes, ahorita pueden ir a Google, en el buscador ponen ustedes Victoria IA Abogada, ahí van a encontrar a Victoria IA Abogada, tiene un uso gratuito limitado y eso hace que cualquier persona la pueda utilizar aun cuando no sea abogado o abogada. Si tuviera alguna duda legal, puede ir directo a Victoria. Obviamente, con la advertencia de que debe consultar a un abogado, ¿verdad? Pero ya las personas pueden obtener una orientación inmediata. Si alguna persona, alguna mujer es objeto de violencia física, pues en lugar de hablarle a su amiga para saber qué hacer, puede ir a la inteligencia artificial y decirle qué puedo hacer.
y la inteligencia artificial le dará la información correspondiente para llamar a algún número telefónico, ¿sí?, y poder recibir asistencia. O en los casos de incumplimiento de pensión alimenticia, poder calcular de inmediato cuál es el monto de pensión que se adeuda al día de hoy con los porcentajes de inflación. Entonces, como pueden ver, compañeros, compañeras, esta es una herramienta muy importante. Quiero regresar a las diapositivas. Sí, es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a consolidar el derecho humano de acceso a la justicia y poder también unificar criterios, tanto a abogados, tanto a fiscales, tanto a juzgadores, para la toma de decisiones. Esa es la finalidad de este sistema, ¿no? Esa fue el por qué yo comencé a estar inquieto en la creación de este tipo de algoritmos, porque está sobresaturado. El sistema de justicia está sobresaturado. Hay muchísimo trabajo en juzgados, en fiscalía, en defensoría pública. Y si este sistema nos puede ayudar a dar una mejor atención a las personas, hay que usarlo. Y les dejo una idea también. Podemos meter en las fiscalías computadoras, podemos diseñar un avatar y en lugar de que la gente esté formada en la defensoría pública, que un avatar le comience a dar asesoría legal de lo que pudiera proceder en su caso en particular, ¿no? Insisto, suena una idea de ciencia ficción, pero créanme, ya no es de ciencia ficción, la tenemos ya ahorita. El ejemplo de China, el ejemplo de Inglaterra, creo que son importantes ejemplos que podríamos analizar para implementar esta tecnología en nuestro país. ¿Una más? Sígale. Siga. Sí, hasta el fin, la última, póngame la última. Bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Espero que nunca requieran a un abogado defensor, pero en caso que lo requieran, pues ahí les dejo mis datos. Muchas gracias, compañeros. Maestro, muchas gracias por el conocimiento. Pues llegó la fase de preguntas. Pedimos que sean un poco breves y también concretas para que nuestro ponente pueda contestar de manera objetiva. Sí, claro, permíteme. Por favor. Maestro. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Miguel, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, en primer lugar agradecerle por su grandiosa exposición. Considero que tanto como estudiantes y maestros pues tenemos que ponernos al día, ¿no? Actualizarnos, y la inteligencia artificial pues es un tema que está muy de moda y es importante pues dar estos espacios para abrir nuestro criterio jurídico. Y mi pregunta es la siguiente, espero que me lo pueda responder, y es, ¿considera que en un futuro cercano se tipifiquen en los códigos penales los delitos cometidos con inteligencia artificial? No sé si ha escuchado en las noticias, por ejemplo, el caso que fue muy sonado en el Instituto Politécnico Nacional de un estudiante que desarrollaba imágenes de sus compañeras desnudas, y creo que sí, se siguió una investigación y hubo un proceso penal. O también, por ejemplo, con los fraudes. He escuchado que personas, grupos criminales han llegado a hacer fraudes con estas herramientas de inteligencia artificial. Gracias. Sí, claro, así como la tecnología avanza, tiene que avanzar la legislación, se tiene que tipificar. Y si no se tipifica, luego es muy complicado fincar responsabilidad, como el caso que usted menciona, ¿no? Porque ahí el tema es la suplantación de la identidad de una persona. Tomaron su rostro
y lo pusieron en un cuerpo que no le correspondía, ¿no? Un cuerpo desnudo. Entonces, la legislación debe evolucionar. Y si no evoluciona, pues recuerden ustedes, sin delito, pues no hay pena. Entonces, le corresponde al Poder Legislativo, de hecho aquí estamos, en poder evolucionar su legislación con base en estas nuevas tecnologías. Y déjeme decirle que en mi libro, a colación de su pregunta, en mi libro de inteligencia artificial, plasmo un caso utilizando el principio de la justicia universal. Ahí en ese libro planteo la posibilidad muy próxima que tengamos un sistema de justicia mundial que opera a través de ese principio de justicia universal. No importa de dónde sea el delincuente, no importa de dónde sea la víctima, no importa en dónde se haya cometido el delito. Porque al tener un sistema mundial interconectado de justicia, se podrá juzgar en cualquier parte del mundo. Entonces, tal vez ya no requeriríamos las complicadas y tardías extradiciones internacionales. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Claro que sí. Muchas gracias. Maestro, primero que todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarlo por esta brillante exposición que usted acaba de hacer en torno a un tema que, si bien es cierto, a nosotros los abogados nos cuesta mucho trabajo abordar, como es la inteligencia artificial, por toda la cuestión de la tecnología. Agradecerle también a la diputada Miriam esta sensibilidad, esta preocupación por plasmar, discutir, difundir este tipo de actividades como es la inteligencia artificial, pero enfocada específicamente a los abogados. En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, si bien es cierto, nuestros programas son muy tradicionales, ha habido una apertura precisamente a la inteligencia artificial. En el mes de febrero del año 2023 se aperturó un seminario que se llama Seminario de Inteligencia Artificial enfocada al derecho y hemos estado analizando muchos supuestos que han generado un diplomado específicamente en inteligencia artificial. Es muy complicado, sobre todo porque yo parto como una esencia de un derecho difuso, sobre todo esta regulación de los algoritmos y todo este tipo de situaciones, y máxime cuando vivimos una época de la globalización, enfocada específicamente a la información, no al punto de vista económico, y a la globalización. Usted acaba de tocar un punto acertado y muy complejo. Hoy en día se puede estar realizando algún delito desde otro país y uno de los grandes retos que tiene la justicia penal es que la ley penal tiene un ámbito de la territorialidad, dejando desfasada la posibilidad de buscar cómo generar esta sanción. Fíjese, una de las cosas que tiene su servidor es el hecho de estar siempre al día. Hace algunos años yo veía un poquito complicado esto de la inteligencia artificial y platicando con un compadre que él hacía un doctorado en redes neuronales, él me dijo, ¿por qué no creas tu página web allá por el año 2015? Y tuve la posibilidad de crear una página web y en enero del año 2025 esa página web que contiene artículos de investigación, libros y algunos capítulos del libro ha incorporado algo que se llama un chat inteligente. Este chat inteligente busca precisamente dar respuestas de algo que no encontramos en los libros, que no encontramos en la norma jurídica y que busca precisamente lo que usted acertadamente acaba de mencionar esta tarde, una base de datos o de información que ya existe para dar una mejor respuesta. Es muy complicado, a veces nosotros los abogados le tenemos miedo al cambio, a la transformación, a hacer algo diferente, pero yo creo que si no vemos la tecnología como una puerta para poder lograr mejores respuestas, estamos cerrándonos a la posibilidad de encontrar mejores formas de cómo enfrentar este reto social llamado inteligencia artificial. Quiero formularle, paralelo a esta pequeña introducción y esta felicitación, porque no cualquier abogado se tiene ese atrevimiento de hablar de la inteligencia artificial, porque podría ser más un ingeniero en sistemas computacionales, una persona que lleva a cabo una cuestión más enfocada a la tecnología. Pero yo quisiera hacerle una pregunta con toda su experiencia que usted tiene. ¿Qué pasaría si un sistema de automatización nos diera una sentencia errónea
pero específicamente vulnerar a derechos humanos. ¿Quién sería el responsable? ¿El creador de la inteligencia artificial, la institución que compró esa inteligencia artificial o tercero, el juez que aplicó la inteligencia artificial? Qué bueno, gracias por su pregunta. Mire, a colación a este tema, he de decirles que el sistema de China, el 206, es un sistema de inteligencia artificial híbrido que combina inteligencia artificial simbólica, reglas, para que me entiendan, y aprendizaje automático. Es decir, tiene reglas, pero aparte aprende de forma autónoma, ¿correcto? Sería muy difícil que en un sistema híbrido como el de China, si lo implementáramos en México, se pudiera emitir una sentencia violentadora de derechos humanos. Le voy a decir por qué. Si ustedes utilizan a Victoria IA nunca les va a realizar un análisis con violación de derechos humanos. ¿Cuál es la razón? El centro de su diseño, el centro de lo que yo hice, es que todas las decisiones de Victoria IA van enfocadas al respeto a los derechos humanos. Entonces, nunca va a encontrar que Victoria IA emita una respuesta que violente derechos humanos. Obviamente que si yo al algoritmo le doy un sesgo, sí podría pasar. Pero como si nosotros en México implementamos un sistema de inteligencia artificial basado en reglas y basado en aprendizaje automático, ese sistema nunca le va a arrojar una sentencia violatoria de derechos humanos. ¿Por qué? Porque así como pasó en el ajedrez, de Deep Blue o de AlphaGo, ¿qué hace el sistema? El sistema lucha consigo mismo y va a saber cuándo hay violación de derechos humanos. Salvo que usted en su regla le especifique que la extracción de información de una computadora no requiere orden judicial. Si así se lo programa, obviamente lo va a detectar, ¿sí? Pero como es aprendizaje automático, seguramente, aunque tenga esa regla, le va a decir, eso es ilegal, aunque tu regla diga que lo puedes hacer. Y aquí entramos a las llamadas leyes de la robótica de Asimov, que él plantea en una obra que se consideraba de ciencia ficción, ¿no? Dice, el robot siempre tiene que obedecer a los humanos, ¿sí? Primera regla. Segunda regla, un robot no puede hacerle daño a un ser humano. Y tercera regla, el robot debe de cuidar su existencia siempre y cuando no transgreda la regla 1 y la regla 2. Esas tres reglas de la robótica las podríamos nosotros trasladar al respeto de los derechos humanos. ¿Qué requiere el abogado hoy en día para que no llegue a pasar lo que usted comenta? Saber jugar ajedrez. Desde mi punto de vista, un abogado que no sabe jugar ajedrez no puede ser buen litigante, porque el ajedrez tiene reglas, así como el litigio, ¿sí? Y en el libro sí planteo la posibilidad de la responsabilidad penal de los robots, cuando los robots ya puedan tener conciencia digital. Pero ya son temas ya un poquito más a debate, pero sí planteo la posibilidad de que un robot pueda llegar a tener conciencia digital, y ahí ¿quién va a ser el responsable? Pues el robot, no el programador. Pero mientras que un robot no pueda llegar a tener conciencia digital, tenemos que irnos a las reglas de la autoridad de participación, nos tenemos que ir a la regla de la responsabilidad penal empresarial y a los delitos de comisión por omisión. Espero haber contestado su pregunta. ¿Alguien más que desee realizar alguna pregunta? ¿No? Por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por toda la exposición. Creo que como politóloga es algo diferente, pero muy enriquecedor.
Mi pregunta es, ¿Victoria IA está enfocada a un abogado postulante o a un servidor público del Poder Judicial? Victoria IA está enfocada a todos los roles que participan en el sistema de justicia penal. Como les comentaba, para darle una instrucción a Victoria o a cualquier inteligencia artificial, le tiene que dar un rol. Entonces, Victoria IA va a actuar de acuerdo a lo que usted le indique. Actúa como juez, actúa como defensor, actúa como fiscal. Si usted le dice actúa como juez, posiblemente su respuesta se estructure en un formato de sentencia. Si usted le pregunta como defensor, como asesor jurídico o como ministerio público, la estructura va a ser diferente. Usted le puede dar hasta el rol de perito en psicología o un perito evaluador. Entonces es súper extenso. Por eso les decía que ustedes deben de irse con dos ideas. La inteligencia artificial es verificación y es predicción para un caso en particular. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Correcto. Claro que sí, maestro. Una última idea, compañeros. También, como idea final, quiero que ustedes se lleven esto y que lo reflexionen y que lo sometan a debate en sus ámbitos de acción. Creo que sería muy interesante que en un tiempo corto la ley pueda prever que un mexicano puede elegir ser juzgado por un juez humano, ser juzgado por un juez impulsado con inteligencia artificial o bien ser juzgado por un sistema híbrido donde intervenga la IA, sepamos qué piensa la IA y sepamos qué piensa un juez. ¿Ustedes qué elegirían? Muchas gracias. Bueno, pues para continuar con nuestro programa, le cedo el uso de la palabra a nuestra diputada para efectos de clausurar la presente conferencia. Pues bueno, después de esta gran charla, creo que todos nos llevamos una gran reflexión. La primera es este tema que sí llama la atención, que si hay una convención ya y nosotros no estamos suscritos ahí, esas reglas no nos aplicarían en principio, ¿no? Por no estar suscritos al tema de convención. 2, también nos llama la atención que en la Suprema Corte de Justicia tenemos un ministro hablando de inteligencia artificial en las sentencias, que 2 tribunales colegiados ya emitieron unas tesis aisladas y que en el tema de la legislatura no tenemos nada. Y creo que eso sí es preocupante, porque es un gran reto para la legislatura ir avanzando con lo que se está dando. Si al final del día un juez utiliza inteligencia artificial o un fiscal, pues realmente no está regulado bajo ninguna regla. Y si no tenemos una regulación específica, está en la ambigüedad total, ¿no? Y lo que hablaba, si bien es cierto no podría emitir una sentencia violatoria de derechos humanos, podría estar utilizando la inteligencia artificial sin utilizar su raciocinio, el juez, ¿no? Entonces, creo que más allá, creo que dejaste un reto a esa legislatura, grandes reflexiones, que sí tenemos que llevar a cabo un pronunciamiento legal en esta legislatura sobre inteligencia artificial, porque es un tema que ya llegó. Hoy los estudiantes me da gusto que estén involucrados en estas vanguardias, porque muchos de nosotros nos formamos con sistemas tradicionales. Posteriormente pasamos a la oralidad, pero por ejemplo en nuestro caso ya pasó en la práctica, ya no como estudiantes, y aún así a veces tenemos resistencia a la oralidad, posteriormente a la era digital, pero son pasos que tenemos que ir dando y mejorando. No siempre la primera va a ser 100% pulcro, pero eso es parte de nuestra vida jurídica. Y de verdad te felicito por lo que estás haciendo, porque como se los dije al inicio, es un pionero en este tema, que creo que da para muchísimos debates y que me da gusto que aquí esté el magistrado representando al Poder Judicial,
a la Universidad Autónoma del Estado de México y que posiblemente esto abra debates para ir enriqueciendo, para proponer pues una legislatura a la vanguardia de lo que hoy se está dando. Y sin más preámbulos, pues clausuramos esta conferencia, siendo las 6 de la tarde con 16 minutos, y esperemos que no sea la primera vez que nos visitas en el Estado de México, sino que pudieras ir a la Universidad del Estado de México, que pudieras ir al Poder Judicial del Estado de México, porque son ideas que hoy, en este tema de justicia, que los mexiquenses de verdad gritan tener una mejor justicia allá afuera en cualquier materia, esta es una herramienta más que pudiera facilitar la vida a los operadores judiciales. Muchísimas gracias.